tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a esta lectura acompañada de la Sagrada Escritura, la Biblia Católica, que estamos realizando en estos pequeños capítulos, en estos pequeños videos. Bueno, quizá no tan pequeños como uno quisiera, pero es que la palabra de Dios así nos lo va pidiendo, ¿verdad? Para poder hacer un comentario que valga la pena. Estamos leyendo un capítulo a la vez y al terminar cada capítulo, pues lo vamos comentando, haciendo uso pues de todo lo que nos han comentado en nuestras propias Biblias católicas, las cuales cuentan con comentarios de biblistas, estudiosos, confiables, ¿verdad? Que son parte precisamente de este aparato de evangelizadores perfectamente certificados, perfectamente preparados, ¿verdad? De diferentes escuelas bíblicas y bueno, específicamente en las Biblias católicas, de acuerdo al Concilio Vaticano II, esta constitución dogmática, la Dei Verbum, solicita y recomienda que se editen Biblias católicas con un aparato de comentarios, ya sea pastorales o también comentarios técnicos, ¿verdad? Como la Biblia de Jerusalén, que tiene muchos comentarios técnicos, o la Biblia de Navarra, que tiene comentarios pastorales muy interesantes, basados en el catecismo de la Iglesia Católica y en la sana doctrina, ¿verdad? La doctrina milenaria de nuestra Iglesia, ya con más de 2000 años de existir, guiada por el Espíritu Santo, promesa de Jesús. De modo que, bueno, si tu Biblia, por alguna razón, la que estás utilizando, no tiene comentarios, pues yo te sugeriría que te hicieras de una Biblia católica que trae comentarios. Todas prácticamente, después del concilio, tienen comentarios muy interesantes, muy valiosos. En particular, como sabes, estamos utilizando el texto de la Biblia de América, un texto que está avalado por las conferencias episcopales de México, de Colombia, de Chile, y bueno, cada una de nuestras Biblias católicas, todas deben contar con el nihil obstat, ¿verdad? Que no hay ningún problema, nada obsta, no hay objeción en el texto, para que sea utilizado, digamos, ¿verdad? En nuestra Iglesia Católica, y también con la orden, el imprimatur, el imprímase, ¿verdad? Esta anuencia que dan las conferencias episcopales de los diferentes países para que el texto se utilice en la evangelización en la zona de referencia, donde estén los obispos que dan este imprimatur, ¿verdad? Este permiso. Pues bien, estamos leyendo el Evangelio de San Marcos y vamos ya a comenzar con el capítulo 11. Esta lectura acompañada, lo hemos estado diciendo desde el principio de este proyecto, que bueno, va principalmente enfocado a aquellos que comienzan a tener un acercamiento con la palabra de Dios y que, bueno, como se ha dicho también, es importante que esta lectura no la iniciemos de manera solitaria, porque ciertamente, pues muchas veces las palabras, las situaciones están mostrando cosas que sucedieron hace miles de años, de tal manera que es otro contexto, otras culturas, otra forma de pensar, y de pronto pudiéramos confundirnos, ¿verdad? Si nosotros queremos ver como palabra de Dios algo que muestra situaciones humanas, concretamente, pues de muchas debilidades, ¿no? Como por ejemplo el hecho del rey David, ¿no? Que tiene a su hijo Salomón, el más famoso de sus hijos, a partir de, digamos, una relación ilícita, ¿verdad? Con la esposa de uno de sus generales, a quien mandó matar para quedarse con la esposa. Entonces esto nos puede parecer algo muy tremendo, ¿verdad? Y decir, oye, pero ¿cómo es esto palabra de Dios? Bueno, lo que nos está diciendo, en pocas palabras, es que Dios, a pesar de todas nuestras debilidades, sabe y puede sacar bendiciones y situaciones favorables para nosotros, aún a partir de nuestros mismos errores, de nuestras mismas fallas. Y ciertamente todos los hombres, ¿verdad? Todos los hombres somos pecadores y es precisamente a los pecadores, dice Jesús, a quienes Él ha sido enviado. Entonces, pues también de alguna manera nos da una esperanza. Si bien el rey David, con todas estas fallas, fue un hombre
no solamente amado por Dios, sino que utilizado por Dios para bendecir al pueblo de Israel, que tenía que ser el Mesías, según las escrituras y las profecías, tenía que ser descendiente de David. Y entonces, bueno, pues ahí vemos esa conexión entre David y Jesús, ¿verdad? Con más de 1000 años de distancia, ahora 2000 años después, ¿verdad? De que el Señor pasa por la pasión, resucita y está sentado a la diestra del Padre y funda la iglesia y la guía el Espíritu Santo. Bueno, ciertamente en nuestro contexto actual, pues muchas cosas podrían no entenderse o no quedar suficientemente claras de por qué los personajes que estamos leyendo en la Sagrada Escritura se comportan de la manera que lo hacen. Si lo tratamos de entender desde nuestra perspectiva, desde la lupa de nuestro contexto actual, ¿verdad? 2000, 2500, 3000 años después, pues ciertamente corremos el riesgo de malinterpretar, de malentender la Sagrada Escritura. Por eso, el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 8, versículo 30, nos habla de este diálogo de el diácono Felipe con el funcionario egipcio que estaba leyendo la Biblia y se acerca a Felipe, movido por el Espíritu Santo, y le dice, ¿entiendes lo que lees? Y él le dice, ¿cómo voy a entender si no tengo quien me explique? Entonces, esto es lo que estamos tratando aquí de ayudar con esta lectura acompañada, que sobre todo quienes están comenzando en esta aventura fascinante de acercarnos a la palabra de Dios para conocer el pensamiento de Dios, pues podamos hacerlo de la mano de un aparato de acompañamiento que sea, digamos, sólido, un aparato de acompañamiento que sea seguro para que nuestra fe no divague en ideas que luego resultan más confusas que edificantes. Entonces, bueno, en pocas palabras, esta es nuestra intención y nos estamos apoyando, como ya digo, en los comentarios de nuestra Biblia, pero también nos estamos apoyando, por supuesto, en el catecismo, en las enseñanzas de los santos padres, en las encíclicas y todo esto que, digamos, la iglesia, el magisterio de la iglesia que tiene ya 2000 años guiada por el Espíritu Santo. Uno de los grandes problemas que ha sucedido desde hace alrededor de 500 años, poco más de 500 años para acá, ha sido precisamente en el cristianismo el problema de aquellos que empezaron a decir que cualquiera podía leer e interpretar la Biblia por su cuenta. Y actualmente pues hay más de 50,000 denominaciones que se llaman cristianas a sí mismos, pero que distan mucho de lo que Jesús realmente enseñó. Y bueno, si algo queda muy claro en una, digamos, lectura seria y honesta de la Sagrada Escritura, es que Jesús, como bien prometió, nunca nos dejó solos, ¿verdad? Nos dejó al Espíritu Santo, nos dejó al aparato de la comunidad, que es la iglesia, la que nos sigue mostrando el mensaje de Cristo fielmente, pero bueno, ahora con el ruido de todos aquellos que se dicen cristianos, que se dicen lectores de la palabra, pero que como el mismo Jesús dijo a los fariseos, lo leíamos hace poco, ¿verdad? Pues anulan el mandamiento de Dios metiendo tradiciones de hombres y otro tipo de interpretaciones que nada tienen que ver con la intención original de nuestro Señor. Y entonces, bueno, esto es algo que queremos nosotros evitar a través de acompañarte en tu lectura. Recuerda que puedes no solamente poner el me gusta, que te agradecería mucho que lo hicieras para que más gente pueda recibir esta información que compartimos contigo, sino que también puedes hacer tus comentarios y tus preguntas a las cuales puntualmente, con mucho gusto, podremos nosotros contestar, ¿verdad? En el área de comentarios. Y pues para que juntos vayamos haciendo de esta lectura acompañada algo cada vez más rico para el bien de todos los que lo compartimos. Pues bien, sin mayor preámbulo, vamos a entrar entonces a la lectura del Evangelio según San Marcos en su capítulo 11. Y bueno, como ya lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, la Constitución Dei Verbum, en su número 12, menciona que la Sagrada Escritura tiene que leerse e interpretarse con el mismo espíritu con que fue escrita. Y efectivamente, siempre antes de comenzar
nuestra lectura de la Sagrada Escritura, pues la tomamos en nuestras manos, le damos un beso porque es la palabra de Dios, es Dios hecho palabra, es el mensaje de vida que Dios ha querido comunicarnos, y también vamos a pedir la asistencia del Espíritu Santo para que en todo momento sean sus palabras, su acompañamiento, ¿verdad?, su sabiduría, sus dones, la que nos hagan tener cada vez una mejor comprensión del texto. Pues bien, comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en nosotros el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para que gustemos siempre del bien y gocemos de sus consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos, capítulo 11. Cuando se acercaban a Jerusalén, a la altura de Betfagé y Betania, junto al monte de los Olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos con este encargo: vayan al poblado de enfrente. Al entrar en él encontrarán enseguida un borrico atado, sobre el que nadie ha montado todavía. Desátenlo y tráiganlo. Y si alguien les pregunta por qué lo hacen, díganle que el Señor lo necesita y que enseguida lo devolverá. Los discípulos fueron, encontraron un borrico atado junto a la puerta afuera en la calle y lo desataron. Algunos de los que estaban allí les preguntaron: ¿por qué desatan el borrico? Los discípulos les contestaron como les había dicho Jesús, y ellos los dejaron. Llevaron el borrico, echaron encima sus mantos y Jesús montó en él. Muchos extendieron sus mantos por el camino y otros hacían lo mismo con ramas que cortaban en el campo. Los que iban adelante y atrás gritaban: Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor. Bendito el reino que viene, el de nuestro padre David. Hosana en las alturas. Cuando Jesús entró en Jerusalén, fue al templo y observó todo a su alrededor. Pero como ya era tarde, se fue a Betania con los 12. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, Jesús sintió hambre. Al ver de lejos una higuera que tenía hojas, se acercó a ver si encontraba algo en ella, pero no encontró más que hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces le dijo: que nunca jamás nadie coma fruto de ti. Sus discípulos lo oyeron. Cuando llegaron a Jerusalén, Jesús entró en el templo y comenzó a echar a los que vendían y compraban en el templo. Tumbó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían las palomas. Y no permitía que nadie pasara por el templo llevando cosas. Luego se puso a enseñar diciéndoles: ¿no está escrito, mi casa será casa de oración para todos los pueblos? Ustedes, sin embargo, la han convertido en cueva de ladrones. Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley se enteraron y buscaban el modo de acabar con Jesús porque le tenían miedo, ya que toda la gente estaba asombrada de su enseñanza. Cuando anocheció, salieron fuera de la ciudad. Cuando a la mañana siguiente pasaron por allí, vieron que la higuera se había secado hasta la raíz. Pedro se acordó y dijo a Jesús: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Jesús les dijo: tengan fe en Dios. Les aseguro que si alguien le dice a esa montaña: quítate de allí y arrójate al mar, si lo hace sin dudar y creyendo que va a suceder lo que dice, lo obtendrá. Por eso les digo, todo lo que pidan en su oración lo obtendrán si tienen fe en que van a recibirlo. Y cuando oren, perdonen si tienen algo contra alguien, para que también su Padre del cielo les perdone sus culpas. Llegaron de nuevo a Jerusalén, y mientras Jesús paseaba por el templo, se le acercaron los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley y los ancianos, y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Quién te ha dado esta autoridad para actuar así? Jesús les respondió: también yo les voy a hacer una pregunta. Contéstenme y yo les diré con qué autoridad hago esto. ¿De dónde venía el bautismo de Juan? ¿De Dios o de los hombres? Contéstenme.
Ellos intentaban ponerse de acuerdo y razonaban así. Si decimos que de Dios, dirá, entonces, ¿por qué no le creyeron? Pero ¿cómo vamos a responder que era de los hombres? Tenían miedo a la gente, porque todos consideraban a Juan como profeta. Así que respondieron a Jesús. No sabemos. Jesús les contestó. Pues tampoco yo les digo con qué autoridad hago estas cosas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a hacer ahora un comentario breve para este capítulo 11 del Evangelio según San Marcos que acabamos de leer. Y bueno, nos menciona aquí que este capítulo es cuando ya Jesús está muy cerca de Jerusalén. Recordemos que estos 4 espacios teológicos en estos capítulos anteriores viene Jesús por el camino enseñando a sus discípulos, preparándolos, instruyéndolos. Y ahora se acerca al 4 espacio teológico que conocemos, que hemos definido para este relato de San Marcos, y que es Jerusalén. Este espacio teológico que representa toda la oposición de las autoridades del Israel, digamos, oficial, que pues representa al judaísmo de esta época del segundo templo, que pues está recibiendo a Jesús y que, bueno, ciertamente Jesús anunciará más adelante la destrucción de este templo y, bueno, prácticamente el sitio y destrucción de todo Jerusalén por parte de los romanos. Aunque no lo dice Jesús claramente que serán los romanos, sí menciona que, bueno, pues no quedará piedra sobre piedra. Muy bien. Entonces comenzamos con este punto, dice el versículo 1. Cuando se acercaban a Jerusalén, a la altura de Betfagé y Betania, junto al monte de los olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos con este encargo. Vayan al poblado de enfrente, al entrar en él encontrarán enseguida un borrico atado y sobre él que nadie ha montado todavía. Desátenlo y tráiganlo. Y si alguien les pregunta por qué lo hacen, díganle que el Señor lo necesita y que enseguida lo devolverá. Entonces aquí nos está diciendo que Jesús está ya prácticamente a las puertas de Jerusalén, a la altura de Betfagé y Betania, ¿verdad? Que como recordamos, Betania es este poblado donde viven María, Marta y Lázaro, amigos de Jesús. Y bueno, estamos hablando de una distancia ya muy corta, de unos entre 5 y 8 kilómetros de Jerusalén. Entonces, bueno, básicamente le está diciendo a los discípulos, vayan, chequen ustedes, busquen a este animal, este borrico que nadie ha montado, tráiganmelo. ¿Para qué? Pues para hacer esta entrada triunfal que menciona Zacarías, el profeta, sobre la entrada del Mesías montado sobre un borrico, la entrada triunfal a Jerusalén. Los discípulos fueron, encontraron un borrico atado junto a la puerta afuera en la calle y lo desataron. Algunos de los que estaban allí les preguntaron, ¿por qué desatan el borrico? Los discípulos les contestaron como les había dicho Jesús y ellos los dejaron. Llevaron el borrico, echaron encima sus mantos y Jesús montó en él. Muchos extendieron sus mantos por el camino y otros hacían lo mismo con ramas que cortaban en el campo. Los que iban delante y atrás gritaban, Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor. El reino bendito que viene, el de nuestro Padre David. Hosana en las alturas. Cuando Jesús entró en Jerusalén fue al templo y observó todo a su alrededor, pero como ya era tarde, se fue a Betania con los 12 y ahí pasó la noche. Pero bueno, entonces estamos viendo aquí que está en ciertamente un relato muy corto, muy breve, muy escueto que hace aquí Marcos. Hace Jesús esta entrada triunfal. Y bueno, esta entrada estaba profetizada, por eso Jesús entra y pide a sus discípulos le traigan el borrico y preparen todo para hacer su entrada en Jerusalén. ¿Por qué? Porque Jesús, recordemos, Él quiere cumplir en todo la voluntad del Padre. No hay una razón diferente. Para Jesús, lo más importante es cumplir las Escrituras. Todo lo que Dios mandó decir por boca de los profetas,
acerca del Mesías, Jesús lo va a realizar. ¿Para qué? Pues precisamente para dar testimonio de que Él es el enviado. Él es el que viene después del precursor, que es Juan Bautista, de tal manera que cuando llega Jesús no debe quedar ninguna profecía por cumplir acerca del Mesías, para que todo mundo, el que escudriñe las Escrituras, pueda reconocer en Jesús la persona del Mesías que habría de venir. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, Jesús sintió hambre. Al ver de lejos una higuera que tenía hojas, se acercó a ver si encontraba algo en ella, pero no encontró más que hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces le dijo que nunca jamás nadie coma fruto de ti. Y sus discípulos lo oyeron. Se dieron cuenta en lo que hizo Jesús. Este gesto de Jesús resulta que es algo simbólico que más adelante nos dirá su significado. Cuando llegaron a Jerusalén, Jesús entró en el templo y comenzó a echar a los que vendían y compraban en el templo. Tumbó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían las palomas y no permitía que nadie pasara por el templo llevando cosas. Luego se puso a enseñar diciéndoles: ¿no está escrito, mi casa será casa de oración para todos los pueblos? En el capítulo 56 del profeta Isaías viene esta sentencia, ¿verdad? Mi casa será casa de oración para todos los pueblos. Aquí ya nos está hablando de una visión católica, una visión universal de la fe, del culto que la humanidad ha de rendir a Dios. Ciertamente en Jerusalén, en este lugar santo, ¿verdad? Esta era la visión de los judíos que esperaban efectivamente que llegara el Mesías a restablecer la soberanía de Israel, una soberanía sobre todos los pueblos. Esa era realmente su visión, la visión que tenía el judaísmo de la época del Segundo Templo, ¿verdad? Que comienza con toda esta revolución macabea, toda esta parte cuando regresan de parte del rey Ciro, regresan a Jerusalén, a Judá, para poder ellos reconstruir el templo, ¿verdad? Y reinstaurar el culto al Dios único y verdadero desde la ciudad de David. Y bueno, esta era la expectativa que ellos tenían, regresar, reconstruir todo y que finalmente Israel se manifestara, ¿verdad? El pueblo judío se manifestara como el heredero de esta soberanía de Dios en la tierra, ¿verdad? Y ellos, pues no les alcanzaba a ver más lejos, ellos les interesaba ese poder, esa soberanía, esa primacía ante todos los pueblos, delante de Dios, y una primacía que también era querida por Dios, ordenada por Dios, profetizada. Y bueno, aquí nos hace ver Jesús que esta higuera, a quien representa Israel, ¿verdad? Israel es representado por la higuera, este símbolo, ¿verdad?, de la higuera que da frutos. Bueno, pues resulta que no tiene frutos, a pesar de que tiene hojas, de que tiene follaje, de que se ve aparentemente sana. Jesús llega y busca y no encuentra higos. ¿Qué está queriendo decir aquí? Viene Jesús, encuentra un Jerusalén próspero, pero no encuentra frutos de santidad. Lo que Dios quiere de nosotros son frutos de santidad. Dios, como decía la Madre Santa Teresa de Calcuta, ¿verdad?, no nos envió a ser exitosos, sino a permanecer fieles, a dar fruto, un fruto que permanezca, nos dirá en el Evangelio de San Juan, que ya veremos más adelante. Pero por lo pronto viene Jesús y se acerca a esta higuera porque tenía hambre, nos dice el texto, pero no encontró frutos, no encontró higos. Y entonces Jesús la maldice, que nadie jamás vuelva a tener frutos de ti. Estas son palabras muy fuertes, ¿verdad? Y bueno, luego llega al templo y precisamente llega y ve que el templo, que debería ser casa de oración para todos los pueblos, pues resulta que es, dice aquí Jesús, ustedes la han convertido en cueva de ladrones, ¿verdad? Lo han convertido en un centro de comercio, ¿verdad?, donde van y vienen las mercancías, van y vienen el dinero, los dineros, ¿verdad?
Pero la fe, ¿dónde está? Pues la fe ha quedado relegada, porque ahora todo el templo y su operar, su acción, su accionar, responde solamente a los intereses de los grupos poderosos que tienen el control del mismo. Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley se enteraron y buscaban el modo de acabar con Jesús, porque le tenían miedo, ya que toda la gente estaba asombrada de su enseñanza. Cuando anocheció, salieron fuera de la ciudad. Jesús y sus discípulos, ¿verdad? Cuando a la mañana siguiente pasaron por allí, vieron que la higuera se había secado hasta la raíz. Pedro se acordó y le dijo a Jesús: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Y Jesús dijo: Tengan fe en Dios. Les aseguro que si alguien le dice a esta montaña, quítate de ahí y arrójate al mar, si lo hace sin dudar y creyendo que va a suceder lo que dice, lo obtendrá. Porque, por eso les digo, todo lo que pidan en su oración, todo lo obtendrán si tienen fe en que van a recibirlo. Y cuando oren, perdonen si tienen algo contra alguien, para que también su Padre del cielo les perdone sus culpas. Hasta aquí el versículo 25 y brinca al versículo 27. Algunos textos tienen el versículo 26, donde se dice: porque si ustedes no perdonan los pecados a sus hermanos, tampoco el Padre los perdonará. Algo que podría estar precisamente sacado de Mateo capítulo 6, donde se habla del Padre Nuestro, ¿verdad? Y bueno, aquí este versículo en algunos textos, en algunas traducciones de Biblias, no está, ¿verdad? En lo que es Marcos 11, 26. Y bueno, es el caso de esta Biblia, aunque en los comentarios pues se llega a mencionar que falta, ¿verdad? Bueno, pero entonces estamos viendo, con este ejemplo de la higuera, estamos viendo que Jesús está declarando que Israel, en la plenitud de los tiempos, cuando debería estar dando más fruto y siendo para las demás naciones un ejemplo de alabanza, de honor, de honra a Dios, pues resulta que no lo es. Y entonces Jesús maldice la higuera, la cual es un símbolo de lo que hará Dios con Israel. Sabemos que en otro momento les dirá: el reino les será quitado a ustedes y se le entregará a un pueblo que sí entregue, digamos, los frutos que el Padre busca, que el Padre quiere, el Padre desea, y que se los da a su tiempo. Entonces, vamos a ver, nos dice aquí, más adelante: llegaron de nuevo a Jerusalén, y mientras Jesús paseaba por el templo, se le acercaron los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley y los ancianos, y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Quién te ha dado esta autoridad para actuar así? Se refieren precisamente a este episodio donde llegó él tumbando las mesas de los cambistas y sacando a todos los que estaban vendiendo animales para los holocaustos, que se salieran del templo, ¿verdad? Porque el templo debería ser casa de oración para todos los pueblos. Pues bien, llegan y lo cuestionan, ¿verdad? Las autoridades del templo, que son precisamente los fariseos, los maestros de la ley, los saduceos, ¿verdad? ¿Con qué autoridad es esto? Y Jesús les responde: también yo les voy a hacer una pregunta. Contéstenme y yo les diré con qué autoridad hago esto. ¿De dónde venía el bautismo de Juan? ¿De Dios o de los hombres? Aquí de entrada Jesús les pone en cara que ellos no han tenido fe en aquellos que Dios envía. Y sin embargo, pues tienen ellos una organización en el templo y en la ley, digamos, la aplicación de la ley, en la que ellos son los que marcan y dicen qué está bien, qué está mal. Ellos son los que marcan los estatutos, las reglas, los mandamientos, y Jesús les llega a echar en cara que ellos precisamente mediante esta actitud han anulado la enseñanza, en la ordenanza divina. Es decir, han sustituido el mandato divino por mandatos de hombres.
Y esto es lo que Jesús les va a reclamar a través de este símbolo de la higuera, porque no están dando frutos. Se ven con mucho follaje, se ven como aparentemente con mucha organización en el culto para dar holocaustos a Dios, para ofrecer sacrificios a Dios. Sin embargo, como dirá Jesús en otro momento, el corazón de ellos está muy lejos de querer servir a Dios, sino más bien de servirse a sí mismos. Y entonces Jesús les cuestiona, a ver, bueno, díganme primero, antes de que les conteste yo a ustedes, ¿con qué autoridad hago esto? Primero díganme, Juan el Bautista trajo un bautismo de arrepentimiento. ¿Eso era de Dios o fue de los hombres? Algo que se le ocurrió a Juan el Bautista y que por lo tanto debía ser inconsecuente. Bueno, nos dice el texto, ellos intentaban ponerse de acuerdo y razonaban así. Si decimos que de Dios, va a decir, ¿y entonces por qué no le creyeron? Pero, ¿cómo vamos a responder que era de los hombres? Tenían miedo a la gente. Si ellos hubieran dicho, no, no es de Dios, es de los hombres, se hubieran echado encima a la gente porque la gente consideraba a Juan el Bautista como un profeta. Entonces, la respuesta de la gente, del pueblo, ¿verdad?, del vulgo, sería que efectivamente, sí, el bautismo de Juan venía del cielo. Venía de Dios. Sin embargo, ellos no lo aceptaban así. Lo rechazaron y lo persiguieron hasta que lo mataron. Bueno, pues ahí está. Tenían miedo a la gente porque todos consideraban a Juan como profeta. Así que respondieron a Jesús, pues no sabemos de dónde venía. Y Jesús les contestó, pues tampoco yo les digo con qué autoridad hago estas cosas. Y es que Jesús ve los corazones. Ellos no lo sabían, pero Jesús puede ver los corazones, las intenciones del alma y sabe que no están siendo honestos. Y Jesús sabía que no lo iban a hacer, por eso les revira con esta pregunta. Quizá esperando que hubiera alguno que quisiera contestarla afirmativamente y entonces, bueno, sí, efectivamente, él les reprocharía en cara que no hayan seguido a Juan el Bautista, sabiendo que venía de Dios. Sin embargo, se dan por desentendidos, se hacen ver como ignorantes, se quieren ver como ignorantes ante Jesús y dicen, pues no sabemos. Y bueno, Jesús con eso se zafa también muy fácil. Bueno, pues si no me puedes decir, ¿verdad?, lo que piensas y lo que crees, pues yo tampoco te digo con qué autoridad hago estas cosas. Y bien, pues este es el final del comentario de este capítulo 11 del Evangelio según San Marcos. Como podemos ver aquí, pues es un capítulo breve en donde principalmente se presentan dos cosas. La entrada de Jesús en Jerusalén, que ciertamente es un elemento histórico muy importante porque es parte de cumplir las Escrituras, cumplir todo lo que se había profetizado acerca del Mesías enviado por Dios, ¿verdad?, para restaurar a Israel, para restaurar la soberanía de Dios sobre su pueblo. Y bueno, el otro gran tema es precisamente cómo Jesús entra a Jerusalén y ve este desorden, ve este deterioro, ¿verdad?, esta inmoralidad, digamos, esta infidelidad del pueblo, sobre todo de sus autoridades, ¿verdad? El pueblo pues se deja mover por las autoridades, que son las que tienen, digamos, la sartén por el mango, diríamos coloquialmente. Son los que deciden a quién se premia, a quién se castiga, a quién está haciendo el bien y quién no, independientemente de si verdaderamente es así. Pero ellos son la autoridad y tienen, llevan mano para decir en ese sentido lo que ellos consideren mejor y que todo el pueblo lo acepte de manera, ahora sí que dócil, sin hacer pues mayor aspaviento. Y entonces Jesús dice, nanáis, ¿verdad? Jesús dice, no, esto no puede ser así. De entrada, ustedes han convertido el templo, la casa de mi padre, que debería ser casa de oración, la han convertido en una cueva de ladrones, en un chiquero, en un lugar donde se hace comercio, se comercia, se engaña a la gente, se explota al que poco tiene, etcétera, con el pretexto de la fe, de la religión, de una autoridad ilegítima, diríamos, porque habían perdido ellos esta capacidad de dar frutos espirituales. Sí, efectivamente se veían prósperos,
se veían, digamos, muy pudientes, pero eso es lo que el mundo muestra. Pero Jesús ve mucho más allá. Jesús ve los corazones. Y por eso dicen, ustedes están secos, prácticamente. Les está diciendo esto. Y entonces, bueno, viene el ejemplo de la lección de la higuera. Y cuestionando los fariseos la autoridad de Jesús para llegar y correr del templo a todos los comerciantes y declarar el templo de Jerusalén como una casa de oración para todas las naciones. Entonces, bueno, hasta aquí nos quedamos, hasta aquí con este capítulo 11 del Evangelio según San Marcos. Y bueno, vamos a darle al Señor gracias por esta bendición que nos ha dado a través de su Evangelio en el capítulo 11 de San Marcos. Bendito seas, Padre Celestial. Gracias, Señor, por tanto amor, por tanta misericordia. Gracias, Señor, porque nunca te olvidas de nosotros. Te damos gracias, Señor, por este capítulo 11, esta lectura acompañada que acabamos de realizar. Te pedimos que sigas bendiciendo a cada uno de los que estamos compartiendo tu palabra, que nos enseñes a amarla cada vez más, porque tú mismo prometiste, si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a él. Pues bien, esta promesa tan hermosa queremos, Señor, que se cumpla también en nosotros. Por eso te damos gracias y te pedimos que nos concedas todas las ayudas celestiales necesarias para permanecer fieles y dar testimonio creíble de que tú estás presente en nuestros corazones, de que tú estás presente en tu iglesia y nos sigues ayudando, nos sigues bendiciendo, nos sigues santificando a través de tu Santo Espíritu. Bendito seas, Señor, alabado y glorificado seas. Por Cristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.